Muchas gracias por esta acogida. Buen día, hermanas, hermanos. Es una alegría para nosotros poder compartir este culto, ¿no? Y un privilegio y una responsabilidad meditar sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el sanador crucificado, que este domingo pone ante nosotros nada más y nada menos que el juicio final de la historia humana. ¿Qué queda resonando en nuestras mentes después de la lectura de este texto de Mateo? Por experiencia propia sé que después de la lectura de textos como este de Mateo, lo que queda resonando en nuestra mente es: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Yo creo que no estoy muy equivocado si digo que lo que queda resonando en nuestras mentes es ese mensaje de juicio, ¿no? El mensaje del final del texto. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por desgracia, esto suele ser así. Cuando yo creo que lo que debería quedar resonando en nuestras mentes no es el final del texto, sino el mensaje del principio, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Cuando el Hijo de lo humano juzgue la historia de la humanidad. Así he titulado yo mi meditación: Lo humano juzga la historia de la humanidad. Así que cuando recordéis este texto, me encantaría que lo que viniera a vuestra mente fuese precisamente esto: lo humano, el Hijo de lo humano, el reino de lo humano, juzga la historia de la humanidad. Yo creo que lo que el texto del Evangelio que meditamos hoy pone ante nosotros no es propiamente el juicio de Dios, pues no es Dios quien juzga la historia humana, es el Hijo del Hombre, es el reino de lo humano lo que juzga la historia, es decir, lo que la salva o la condena. Y el modo en que lo hace no es desde fuera de la historia, sino desde dentro de la misma historia. Es decir, sancionando aquello que el ser humano ha hecho de su historia. El Hijo de lo humano saca a la luz el poder de salvación y de perdición que los seres humanos desplegamos a lo largo de la historia y lo lleva a su culminación. Este texto tan sencillo, tan fácil de entender, algunos comentaristas dicen que no necesita explicación. Yo creo que es de una profundidad humana increíble. Se atreve a poner ante nuestros ojos el criterio que juzga la historia humana, que no es otro que la sacralidad de la persona, diría yo. Que no es otro que la sacralidad de la persona. Pero ojo, la sacralidad de todo ser humano, la sacralidad inalienable de todo ser humano, sacralidad que se pone de manifiesto en la historia, allí donde esa sacralidad del ser humano se ve negada y aplastada, en las víctimas de la historia. Lo que juzga la historia humana, lo que juzga la acción humana, lo que juzga las instituciones que el ser humano crea a lo largo de la historia, es su atención a las víctimas de la historia. Es si en el centro de esas creaciones están los más vulnerables, los más necesitados, los oprimidos y humillados por las vicisitudes de la historia. Alto, diría cualquier creyente. Pero vamos a ver, lo que juzga la historia humana no es el modo en que los seres humanos se han relacionado con Dios, es decir, han sido religiosos. La plenitud de tu vida, la salvación de tu vida, dicen las religiones, pasa por el modo en que durante tu vida has tenido en cuenta a Dios. Es decir, has cumplido con las obligaciones que tu religión te prescribe. ¿Y cuáles serían esas obligaciones religiosas para los protestantes? ¿Creer que la salvación es por fe y no por obras? ¿Leer diariamente la palabra de Dios? ¿Asistir regularmente a los cultos? ¿Y para los católicos? Creer que la salvación es por obras y no solo por fe. Participar regularmente en la Eucaristía. Cumplir con los mandamientos de Dios. ¿Y para los musulmanes? La oración diaria, el ayuno, la limosna,
peregrinación a la Meca y la confesión de fe. No hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta, que son los 5 pilares del Islam. Espero que no me malinterpretéis. No pretendo hacer una caricatura. Pretendo resumir el modo en que de una manera sencilla muchas personas religiosas piensan en las obligaciones que su religión les prescribe, resumiendo en ellas la vivencia de su fe, es decir, resumiendo en ellas su relación con Dios. Pues bien, hay algo realmente extraño y extraordinario en este texto de Mateo. La relación con Dios pasa por la relación con los oprimidos y humillados de la historia. A Dios hacemos lo que hacemos a los hambrientos, a los sedientos, a los enfermos, a los inmigrantes, a los presos. Lo sagrado, en la historia humana, no es lo que está relacionado con la religión, sino lo que está relacionado con las víctimas de la historia humana. Pues lo sagrado, para Dios, es la dignidad inviolable de todo ser humano. Allí donde esa dignidad es reconocida, respetada, potenciada, allí está tocando uno lo sagrado de la historia humana. Allí donde esa dignidad es despreciada, humillada o simplemente ignorada, allí uno está negando lo sagrado de la historia humana. Ahora bien, que nadie piense que al decir esto estoy menospreciando las prácticas religiosas. Nada más lejos de mi intención. Lo que pretendo decir es que el criterio con el cual Jesús de Nazaret juzga toda práctica o institución humana, también las religiosas, es este. Si ponen en el centro de esa práctica o de esa institución la dignidad inviolable del ser humano. Yo estoy convencido de que la vida de fe de una persona es la fuente de la que emana su modo de estar en el mundo. Así que la oración, la meditación de la palabra de Dios, la pertenencia a una comunidad, la asistencia a los cultos, etcétera, etcétera, juegan un papel fundamental en esa vida de fe. Pues todo ello permite que esa vida de fe florezca o se marchite. Así que no estoy menospreciando las prácticas religiosas en esto que he dicho anteriormente, ¿no? Creo que estoy más bien poniéndolas al servicio de lo último. Y lo último para Jesús de Nazaret es la dignidad inviolable de todo ser humano. Dignidad cuya piedra de toque la constituyen aquellos cuya dignidad es despreciada o ignorada. Hay muchas cosas extraordinarias en este texto que hemos leído, ¿no?, del juicio final de la historia. Y es posible que, como lo hemos leído tantas veces, como nos suena tanto, pues se nos escapen, ¿no? ¿Qué os parece esta? Aquello que condena a los pueblos o las naciones no es el mal que hacen, es el bien que dejan de hacer. Lo que condena a las naciones en este juicio final de la historia del Hijo del Hombre no es el mal que han hecho las naciones, sino el bien que han construido de espaldas a las víctimas de la historia. El bien que han realizado ignorando a los más vulnerables, oprimidos y despreciados de la historia. No podemos negar que haya buena voluntad en muchas de las medidas económicas, políticas, jurídicas de nuestra sociedad. Todas, nos dicen, son tomadas teniendo como fin último el bien común de la sociedad. Todas buscan el mayor bien posible. En lo que se diferencian las propuestas de unos y de otros es en el camino que hay que recorrer para fomentar y alcanzar ese bien común. Pues bien, el juicio que desde Jesús de Nazaret hacemos de la historia humana es el siguiente. Perseguir el bien común no puede hacerse ignorando a los más vulnerables de la sociedad. No puede hacerse de espaldas a los parados, a los enfermos, a los sin techo, a los desahuciados, a los sin papeles. Desde Jesús de Nazaret. Todos ellos han de estar en el centro de las políticas de cualquier sociedad, de cualquier institución. Porque no es el mal que hacemos lo que condena al sufrimiento a millones de seres humanos, que también. Es el bien que dejamos de hacer a las víctimas de la historia el que las condena al sufrimiento. El no situar su sufrimiento, su muerte prematura, en el centro de las políticas de nuestras sociedades. Vivimos en un momento histórico de una crisis profunda de referentes políticos y morales. No hay ninguna ideología o filosofía que se atreva a presentar un horizonte de humanización que nos ayude a superar las profundas crisis que la humanidad enfrenta, ¿no?, ecológica, económica, política. Pues bien,
Desde Jesús de Nazaret podemos salir a nuestra sociedad y decirle que lo único capaz de juzgar la historia humana es el reino de lo humano. Es el juicio del Hijo del Hombre, que ha sido crucificado por los poderes de muerte que dominan la historia y que sigue siendo crucificado en todos aquellos que sufren una muerte prematura. Os decía que hay muchas cosas extraordinarias en este relato. Veamos otra. El fin de la historia es el triunfo del reino de Dios, porque fue el principio rector de su creación. Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. En Dios solo podemos pensar como poder de salvación del ser humano. Lo que hay en el origen y en el final de la vida es la voluntad salvífica de Dios. Dios ha predestinado a todos los seres humanos a una vida plena y compensadora. Y es que no hay simetría. Esto es importante. No hay simetría en este relato. No hay simetría entre la voluntad salvífica de Dios y el fuego eterno. Nos dice el texto que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Para el ser humano, Dios solo ha preparado su reino de justicia, de fraternidad, de libertad. Un reino de Dios que, según este relato, se identifica con el amor gratuito que los seres humanos se ofrecen entre sí a lo largo de la historia. Ahora bien, el ser humano puede dejarse corromper por esos poderes que oprimen con injusticia la verdad, diría Pablo en Romanos. Poderes que niegan la verdad de Dios, que no es otra que Él ha predestinado a todos los seres humanos a una vida plena y compensadora. Y cuando los seres humanos se dejan corromper por esos poderes de muerte, niegan la verdad de Dios, negándole a los más vulnerables y oprimidos de la historia la posibilidad de esa vida plena y compensadora que Dios quiere para todas sus criaturas. Esta advertencia yo creo que es gravísima. El ser humano puede participar de ese poder diabólico que produce la muerte de sus hermanos. Puede vivir de espaldas al sufrimiento de sus hermanos y convertir su vida en un infierno. Pero este juicio final de Mateo es extraordinario, digo. Nada de eso formará parte del triunfo del reino de Dios al final de la historia. Todo eso será destruido junto con los poderes diabólicos que han producido tanto sufrimiento a los hijos de Dios a lo largo de la historia. Y esta es la esperanza que desde Jesús de Nazaret hace vivir a todos sus discípulos a lo largo de la historia. Porque ¿qué es la esperanza cristiana? Sino creer que para Dios todo es posible. Porque Él es el único poder capaz de llamar al ser lo que no es, dice Pablo también en Romanos, y de resucitar a los muertos. Él es el único poder capaz de hacer justicia a las víctimas de la historia. Y termino con otra última cosa extraordinaria que a mí me llama la atención, ¿no? Y algo que posiblemente estéis pensando, no va a decir nada Juan de esto. Termino con una última cosa extraordinaria, algo que la teología actual, la más sensible a esta no simetría de la que yo hablaba, entre el reino de Dios, preparado para todos los seres humanos, y el fuego eterno preparado para los poderes de muerte de la historia, esta teología actual, más sensible a esta no simetría, nos dice a la hora de aplicar este relato a la vida individual de cualquier ser humano. Y esta teología lo dice teniendo en cuenta también cómo Pablo habla de aquello que el ser humano construye durante su vida y que será destruido por el fuego, a saber, todo lo que no es fruto del amor y de la verdad, sino fruto de la mentira y de la injusticia. Dice Pablo en 1 Corintios 3, que el día del Señor pondrá de manifiesto la obra de todo ser humano, de tal modo que todo eso que el ser humano construye desde la mentira y la injusticia no podrá pasar a formar parte del triunfo del reino de Dios al final de la historia. Pero esas personas, dice Pablo, se salvarán como por fuego. Por eso esta teología actual dice que la división entre ovejas y cabras pasa por todo corazón humano. Y que en el encuentro final con Dios, solo aquello que hemos construido desde el amor gratuito podrá formar parte del triunfo final del reino de Dios. Cuando por fin Dios sea todo en todas las cosas.
Hermanas, hermanos, que el Espíritu de Jesús nos haga vivir con esta esperanza en nuestro Dios, sabiendo que hemos sido destinados a participar del triunfo de su reino de vida. Amén.